Hola amigos que nos ven a través de los videos que hemos estado pues trabajando. En esta ocasión estamos en un hotel agradable en la zona centro, en el corazón de Ciudad Valles. Estamos muy cerca del mercado municipal. Tengo aquí la presencia de la licenciada Lili Lara del Carmen Compeán, una gran amiga ya de algunos años. Así es, Jorge. Se las presento aquí para todos los que nos ven. Gracias. Ella es la anfitriona del lugar, la directora de este bonito hotel, es muy céntrico. Y pues, ¿qué más mejor que ella que nos explique pues las instalaciones en el restaurante, cómo se llama, qué venden, etcétera, los paquetes que manejan, y en fin, usted dirá qué es lo que podemos agregar. Gracias, Jorge. Bueno, pues antes que nada, un saludo a toda tu audiencia. Me encanta esto que haces y te felicito. Enhorabuena. Gracias. Y que sea muy exitoso tu canal de YouTube. Gracias. Y bueno, la verdad que sí, siempre has sido un emprendedor y siempre estás buscando estar en la actividad turística. Déjenme decirles que lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, déjenme presumirle esas fotografías que fueron las primeras que enmarcaron el Hotel Riviera, el cual, bueno, pues surge en marzo de 1986, era una construcción abandonada y bueno, gracias a mi padre, don Vicente Lara Dávila, ¿verdad? Y una servidora, pues lo echamos a andar en esa fecha. Es un hotel auténticamente huasteco, ubicado atrás de la zona de los mercados, porque aquí en la zona centro de Ciudad Valles tenemos 3 mercados: el mercado Gonzalo N. Santos, el mercado Constitución y el mercado 5 de Mayo. Y bueno, pues está también el Hotel Riviera, ubicado a solo 3 cuadras de Presidencia Municipal y del Jardín Principal. Y si ustedes llegan al Jardín Principal, está también el Parque Luis Donaldo Colosio y nuestro fabuloso Río Valles. Pero bueno, les voy a platicar un poquito del hotel. El hotel, como ya les mencioné originalmente, es un hotel auténticamente huasteco. ¿Por qué? Porque me encanta presumir lo que tenemos. Yo soy de verdad una apasionada de nuestra cultura. Y bueno, pues aparte de las fotos de Jorge Castillo, aquí tenemos unos cuadros espectaculares de nuestro amigo, ¿cómo se llama este chico? José Robles, ¿verdad? Que sí. Él es un chico de la zona de Tancanwitz, de Tamaletón, para ser preciso, y bueno, pues ha pintado de la zona técnica. Así es, ha pintado unos cuadros maravillosos. Yo tengo aquí en este hotel pues más de 15 cuadros que ojalá tuvieran oportunidad de contemplarlos, de admirarlos, porque son unas verdaderas obras de arte. Bueno, también tengo de Prajedis Olvera y por supuesto del profesor Fernando Domínguez, a quien le mando un saludo en donde quiera que se encuentre. Fue un gran muralista y sobre todo uno de los pioneros en rescatar nuestras tradiciones, pues ahora sí, nuestras culturas, nuestras tradiciones y muchas otras cosas que ha hecho ahora sí que no nada más por Ciudad Valles, sino por toda la región huasteca: rescate de los ríos, declaratoria de la Sierra Abra Tanchipa, bueno, y aparte de que mentor de muchos pintores. Así es que bueno, un saludo donde quiera que esté. Y bueno, aquí estamos ahorita en la cafetería de Lara, en el Hotel Riviera, ubicado en 5 de Mayo, zona centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y aquí en esta cafetería, déjenme decirles que algo que me gusta mucho, Jorge, la cocina de la cafetería del Hotel Riviera o restaurante del Hotel Riviera es completamente huasteca. Enchiladas, bocoles. Muy rico esa vez que desayunamos aquí. Bueno, pues me queda claro, ¿verdad? Es una cecina tan blandita, tan sabrosa, unas enchiladas que igual las puedes pedir picositas, así, o media picosa, pero muy ricas, gratinadas con su quesito, no con huevito adentro, no, chuladas. Ya le dio hambre. Sí, vamos a ir a la cocina a ver si hacemos algo por ahí. Claro que sí, enchiladas, pero en las enchiladas huastecas
las enchiladas rojas típicas de la Huasteca, también enchiladas verdes, hasta enchiladas suizas. Bueno, ahí le metimos un poquito, pero nuestros bocoles, las gorditas, chilaquiles, en la mañana los huevos al gusto, como ustedes deseen, los hotcakes deliciosos. Pero ¿sabes qué? Me encanta presumir la cocina de nuestro restaurante de Lara, porque las opiniones de las personas que han probado nuestros alimentos, y me da mucho gusto y mucho orgullo, es decir que nuestra cocinera tiene manos mágicas. Hasta ese grado hemos llegado. Y bueno, han tenido el gusto pues de tener aquí grupos grandes, medianos, etcétera, y de diferentes partes de México y del extranjero. Entonces eso habla muy bien del lugar. La licenciada pues muy buena anfitriona, su personal obviamente pues ella lo capacita, los procura para que las cosas marchen bien, que tengan, en el caso del restaurante pues buen sazón, en el caso de sus habitaciones que estén limpias, pues que se vea de lo mejor el servicio. Y bueno, pues no sé algo que nos tenga que decir respecto a las habitaciones. Bueno, ahorita vamos a pasar a ver las habitaciones, pero son bastante confortables, ¿verdad? Yo sí quisiera, más que nada, seguir resaltando lo que tiene nuestra Huasteca Potosina, todas sus bellezas naturales, que bueno, pues ustedes las van a encontrar aquí plasmadas, ¿verdad? Pero sobre todo la gente de la Huasteca, de verdad que es muy linda, es muy cálida, le encanta atender al turista. Yo sí les invito a que vengan, si no han tenido la oportunidad de conocer la Huasteca Potosina, que vengan a disfrutar de sus bellezas naturales, de su gente, de su gastronomía, de sus artesanías. Miren este bordado Tenec maravilloso. La verdad es que estamos muy orgullosos de vivir en esta tierra pródiga, porque la verdad es una tierra pródiga, es una tierra maravillosa. Tú que eres de Tamazunchale, también donde hay muchos tejidos de palma, así es. Entonces somos amigos de hace muchos años y estamos convencidos de todo lo que tiene que ofrecer la Huasteca. Y déjenme decirles que también Jorge hizo un libro que se llama Los colores de mi Huasteca. Él es muy sencillito y no le gusta presumir, pero es algo que a mí me encanta presumir porque es un libro maravilloso. Gracias. Ojalá algún día pueda sacar otra edición, ¿verdad? Una nueva edición, sí, estaría muy porque bien. Porque vale mucho la pena nada más actualizarla. Claro. Y bueno, pues la verdad, los invito de corazón que vengan a conocer la Huasteca, que vengan a disfrutar sus olores, sus colores, sus bellezas naturales, su gente, su calidez. Y bueno, seguimos para que sigan conociendo las instalaciones del Hotel Riviera. Gracias. Pues bueno, amigos, seguimos aquí en Hotel Riviera, en el corazón, en el mero centro de Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. Pues aquí tenemos a la licenciada Lili Lara, que nos dará mejores detalles. Gracias, Jorge. Bueno, pues efectivamente el Hotel Riviera está ubicado en la zona centro de Ciudad Valles, en el corazón de la ciudad. Y bueno, nuestros servicios, aparte de que son excelentes, muy buenos, contamos con, ya lo vimos, con el restaurante de Lara, con cocina regional, tenemos estacionamiento, tenemos gimnasio, tenemos una tiendita ahí para comprar, pues que el refresco, los souvenirs, las papitas, todo eso. Pero sobre todo, bueno, también contamos con 43 habitaciones, con base sencilla, o sea, una cama matrimonial, 2 camas matrimoniales, 3 camas, 2 matrimoniales y una individual, es como una habitación familiar. Estas habitaciones familiares tienen
pues su frigobar, su caja fuerte, todos los colchones son súper confortables, su aire acondicionado es tipo mini split. Perfecto, y bueno, y aquí las se televisiones son de pantalla plana con Netflix. Muy Entonces, bien. bueno, para que la gente esté muy confortable, también cuando se vaya a los parajes, bueno, pueda dejar sus cosas de valor con seguridad, pero les recomendamos, cuando viajen a la Huasteca no tienen que traer nada más que su vehículo en buen estado, si es que vienen en su propio vehículo, y también no traigan más que el dinero que se van a gastar, nada de joyas. Aquí hay que traerse sus chanclas, su sombrero, su gorra, sus lentes, repelente, bronceador, ropa fresca, lo más ligero posible. Entonces nosotros estamos ubicados en la zona centro de Ciudad Valles y los vamos a recibir con mucho gusto, con mucha cordialidad, porque de verdad nosotros estamos casados con el buen servicio. Mi gente que ya tiene muchísimos años conmigo y que me encanta presumirlo también, porque tengo una chica que ya tiene lo que tiene el hotel, 35 años. 35 de servicio. Sí, y pues la cocinera anda como por 29, 30 años, el recepcionista también. Entonces, gente que está súper capacitada para atenderlos. Me gustan de 29. Pero todos de verdad estamos casados con el buen servicio. Queremos que usted se sienta como en su casa, que disfrute los paseos, pero que descanse en un buen hotel. Y esa opción es Hotel Riviera en Ciudad Valles. Muy bien, licenciada, muy bien. A los amigos, amigas que nos ven a través del internet, en el YouTube, estamos ya por iniciar prácticamente la Semana Santa 2022. Esperemos que ahora sí la veamos, que sea real, porque estuvimos hace un año, 2 años, no recuerdo, ni me quiero acordar, ¿verdad? Pero horrible, ¿verdad? Pero seguimos de pie. Invitamos a la gente que venga, que se desconecte de la ciudad, se desconecte del trabajo, y ahora que tiene sus vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Pues nos visiten. Nos visite la gente de México, la gente del extranjero, amigos de Colombia, porque nos han visto por allá en Colombia. Tiene usted amistades en Colombia, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que pertenecemos a la Organización Mundial de Periodistas Turísticos y Profesionales del Turismo, y bueno, tengo oportunidad de tener mucha relación con periodistas turísticos especializados, y bueno, ellos son de Argentina, de Perú, de Colombia, de República Dominicana, de España, de Alemania, de Chile, de muchos países. La verdad, es una organización muy fuerte, muy poderosa, y sobre todo, bueno, pues que el tema que ellos tratan en sus países y fuera de ellos, pues es netamente turístico. Entonces, pues bueno, yo los invito a todos a que vengan a la Huasteca Potosina, que disfruten nuestros parajes, pero sobre todo que lo hagan con mucha seguridad. Y mucha seguridad me refiero a que no traigan cosas de valor, pero sobre todo también que hagan sus reservas. Con tiempo, de hospedaje y de guías, como bueno, también mi querido Jorge es guía turístico. Estamos a la orden. Entonces, bueno, se reserven. ¿Para qué? Para que puedan conocer estos atractivos turísticos, que además, bueno, uno de otro está de media hora, 45 minutos, 1 hora, 1 hora y media el más retirado. Si viajan, no viajen de noche, viajen de día, es un lugar seguro, tranquilo, pero siempre hay que procurar que la seguridad sea lo mejor. Quiero agregar, porque viene al caso, el tema de los visitantes, sí, que se pongan en el sentido de que sea un turismo responsable, que no sea el turismo que llega a una tienda y compra el alcohol, la cerveza y cosas así, y llegan a los parajes y dejan los botes, dejan pues la basura, ¿no? Entonces, si me llevo un bote, el mismo que recojo, me lo traigo al coche, y ya en el coche, cuando llegue a la gasolinera, lo deposito en el bote de la basura, porque son lugares donde el camión de la basura no llega, pasa. ¿Sí? En la zona urbana sí llegan los camiones de la basura, pero en unos ejidos, por ejemplo, Minas Viejas, por ejemplo, Micos, por ejemplo, pues las cascadas en general, se carece de ese servicio. Entonces es muy común que la gente llegue, traiga la hielera llena de botes, ¿sí? Y se los toman, y bueno, ahí se quedan todos los botes,
En fin, ese tipo de detalles es importante que te hagas responsable de lo que llevas para consumir. En la misma hielera al final puedes depositar tu basura y ya te la traes a tu coche. Eso nada más quería yo agregar en este sentido, porque somos una zona muy hermosa, muy bonita, hay parajes, cascadas increíbles, pero falta ese servicio que no podemos ofrecerlo al 100%, sí lo hay, ¿sí? El mismo comité de turismo en las rancherías se encarga de hacer limpieza, pero no tienen todos los elementos, ¿no? O sea, quizás alguna camioneta para mover la basura, pero aquí se requiere de camiones de basura. Entonces sí carecemos de muchos detalles, que es donde se tiene que reflejar la inversión, pero de momento estamos así. Pero sobre todo, como bien lo dices, tenemos que ser un turismo responsable. Yo me acuerdo cuando fui directora de turismo 2004-2006, turismo de Ciudad Valles, uno de nuestros eslogan era, y los comparto con mucho gusto, basura que generes, basura que te lleves. Y yo creo que eso lo tenemos que volver a poner en rumbo, ¿verdad? Para que basura que generes, basura que te lleves. Pero bueno, amigos, retomando el tema, estamos en el Hotel Riviera, en el corazón de Ciudad Valles. Así es. Con Lili Lara, bien elegante, ataviada con su traje de Tenec, bordado Tenec. Así es. Es que es muy típico de la región. Si vienes y te gusta el arte, busca ese tipo de artesanías. Es un apoyo que le das también a familias de las comunidades indígenas. Entonces, licenciada, no sé si quiera agregar algo más a esta plática, a esta charla, que la gente, aquí las esperamos con los brazos abiertos, gente de Estados Unidos que también nos escribe, no contestamos en inglés, pero ahí San Google a duras penas hablamos el español. Entonces, si les gusta, recomiéndenos, aquí seguimos en pie de trabajar con los visitantes, ¿verdad? Así es. No, pues yo nada más que aquí los esperamos con el corazón en la mano, dispuestos a servirles, a atenderlos y a que pasen unas vacaciones que muy merecidas y sobre todo que conozcan y disfruten nuestras bellezas huastecas. Sí, amigos, seguimos en la promoción del Hotel Riviera. Estamos en el mero corazón de lo que es el centro de Ciudad Valles. Estamos a las afueras del Mercado Constitución. Seguimos aquí con la licenciada Lili, que nos va a dar descripción del sitio. ¿Cómo está, Lili? Muy bien, Jorge. ¿Qué dice el mercado municipal? Pues aquí estamos, mira, el Mercado Constitución, a espaldas del Mercado Constitución está el Hotel Riviera y bueno, pues aquí fin de semana, sábado y domingo se pone el tianguis, donde ustedes van a encontrar, como bueno lo puedes ver aquí, el café en greña, café de nuestra región, el café molido, el camote, el tamarindo, muchísimas frutas, el pilón, un pilón extraordinario, la manzanilla, donde pueden encontrar también guajes, cantaritos, plantas, fruta, el zacahuil famoso, riquísimo, las gorditas, riquísimo. La música también el fin de semana en el tianguis, sábado y domingo, pueden disfrutar de todo eso y llevarse también, por ejemplo, cosas muy importantes, cosas que van a disfrutar como un buen café, como una buena miel, unos buenos chilitos en vinagre, que los hacen aquí del chilito ese chiquito, que está buenísimo. Chile quipín. Quipín seco. O es piquín. Chile piquín. Sí. Y también, bueno, el palmito, la yuca, muchísimas plantas, la calabaza, productos nativos de aquí de nuestra región huasteca, para que tanto turistas como locales pues se lleven algo para sus casas. Vamos a dar un recorrido, Lili nos va a llevar de la mano, vamos a
A ver qué podemos encontrar. Es el mercado del centro de Ciudad Valles. Contamos con 3 mercados aquí en la zona centro. Y el hotel, bueno, queda pues a unos pasos, ¿verdad? A espaldas del Mercado Constitución. Y es la idea que la gente venga y conozca las raíces, las tradiciones, lo que se vende. Olvídense de Walmart, olvídense de Soriana. Estamos donde venden los productos naturales Y más frescos. de alta calidad. Vamos a Así es. hacer un corte y seguimos. Hola, buenas tardes amigos, pues estamos aquí con Santos Hermelindo en este maravilloso puesto donde ofrecen todos los productos de nuestra región huasteca. Allá tenemos al fondo el plátano costillón, tenemos la calabacita que guisada con cebolla, tomate y chile queda deliciosa y unos frijolitos de olla, bueno, ¿para qué les cuento? Cilantro, perejil, todo productos de nuestra región, de nuestra zona. Y bueno, aquí tenemos las maravillosas hojas de tamales para hacer nuestros tamales de chilpán, de picadillo, de puerco. Estos también son hojas de tamales de maíz. Estas son hojas de plátano para hacer los tamales de chilpán. Y bueno, aquí tenemos, a ver amigos Santos, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esto? Azafrán. Esta es la raíz de azafrán, que es muy socorrida para muchas cosas. Y esta es de jengibre. Jengibre Este té. para muchas cosas, ya saben, el té que es buenísimo, para el COVID también, que ya, bueno, ya se está yendo afortunadamente. Y bueno, este frijol lo veo de muchos colores. ¿Cómo se llama, amigo Santos? Grande, coloní. Frijol grande, coloní se llama, bueno, para hacer bocoto, tamales. Perfecto, y aquí tenemos semilla de Castilla. Castilla, ¿verdad? Semilla de calabaza. Ok, aquí bueno, seguimos con el frijol, el café. Este café, Santos, ¿de dónde es? Es café molido. El café de la Huasteca. Café de la Huasteca. Yo tenemos a 50 al medio, 80 el kilo. El medio a 50, 100 el kilo. Estamos puro natural, criollo, café de la Huasteca de Aquismón. ¿De De la dónde Huasteca es? de Aquismón. De Aquismón. La tierra de mi madre, Aquismón, San Luis Potosí. Y bueno, aquí tenemos estos chilitos que también son producto de nosotros. Chile vinagre de pico de pájaro, bien sabroso, rico, picoso. Como ven, este es de pico de pájaro. Y aquí tenemos, este también es de pico, no, este es de otro, ¿ah? Chile piquín de bolita en vinagre, ya preparado para luego ya. Muéstralo a la cámara. Chile piquín en vinagre, en bolita, ya preparado también para disfrutar con unos ricos frijolitos. Y aquí está el chile piquín como ustedes lo de bolita, como lo conocemos. También tenemos el ajonjolí, a 10 pesos la bolsita, dice Santos, los ajos. Este platanito, ¿cómo se llama, amigo? Plátano morado. Plátano morado, este poco lo conocemos, pero debe estar delicioso, ¿verdad? Y aquí, bueno, tenemos el chayote. ¿Este dónde lo cultivamos? Chayote criollo de Aquismón. Y bueno, aquí tenemos también los deliciosos. Mamey. El delicioso mamey, donde se hacen unas nieves exquisitas. Buenísimo. Y aquí están las flor de chocha. Esto se hace también en chilpancito, ¿verdad? O guisado, muchas variedades. Y bueno, este es chayote cocido, ya listo para comerse. Y la nona, ¿le dicen anona ustedes o chirimoya? Esta es la nona, la famosa nona, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos papaya y el pilón. Miren nada más la maravilla de pilón, que usted puede endulzar su café, comen este pilón y le sabe delicioso. Aparte es mucho más natural. Y aquí, bueno, tenemos otra vez la chocha. Así está arriba de
de la Palma. Es un poco complicado, pero ellos con su esfuerzo y su trabajo pues hacen que estos productos lleguen hacia nosotros. Y bueno, a ver, aquí tenemos el café en greña, así se le llama, café en greña, después es triturado, y tenemos ya lo que es el café molido, ¿sí? Aquí tenemos tomatillo, este es el tomatillo de la región, con cáscara. ¿De dónde viene, señor? De Cárdenas. El señor es de Cárdenas. Bienvenido aquí a la Huasteca. Bueno, como ven, también la miel es de Cárdenas. La miel viene de acá de la Sierra de Tampachal. La Sierra de Tampachal, arriba de Aquismón, ¿verdad? La sierra es la miel que se cosecha de las abejas. ¿Es de flores o es de flores? Así es que está deliciosa. Y bueno, pues aquí tenemos jengibre también, que es buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿eso que tiene ahí molido qué es? Pilón molido, es mucho más fácil, ya ven. Pilón en greña y pilón molido. Así es que muchísimas gracias, amigos Santos, señora, gracias. Gracias, que vendan mucho y bueno, aquí esperemos que vengan muchos clientes, muchos turistas a comprar estos maravillosos productos. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a los bocones y las gordas. Seguimos en la grabadera de la grabación, en el pleno centro de Ciudad Valles, amigos. Aquí hay otro establecimiento. El camote buenísimo, camote morado, y este camote, ¿cómo se llama? Camote amarillo. Y bueno, el tamarindo, para los que han probado agua de tamarindo, paleta de tamarindo, nieve de tamarindo, aquí cortado directamente de los árboles de la región huasteca, tamarindo. Gracias, gracias. ¿Y esto? Esto es buenísimo, pemoches. Los pemoches, que además dicen que si no puede dormir, cómase un taco de pemoches en la noche y se queda dormido. Estos son buenísimos, los guisan de diferentes maneras. Aquí podemos ver el pemoche. Son para dormir muy bien en la noche. Gracias, amigo. Y aquí tenemos otros productos también muy típicos. Miren nada más, el nopal. Primero el nopal. Aquí ya le quitaron las espinitas, bueno, apenas van, pero no hay. Aquí ya están, los venden así en esta bolsita, ¿verdad? El jacube también se guisa como los nopales, son buenísimos, pero así en tiritas. Y el tomatito de nuestra región, ¿de dónde es este tomatito? Del Ojo de Agua, de aquí de la zona Tenec, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, amiga? Félix Hernández. Federica, ¿y eres de acá de la zona Tenec? Zona Tenec, Ejido de Agua. Un mensaje en Tenec. Sí, darles un mensaje a nuestros amigos del canal de YouTube huasteca.com, de que vengan a la Huasteca y que vengan a comprar y a consumir. Sí, consumir aquí todo es típico de rancho. Aquí no hay así con química, eso es normal. Sí, hay café también de rancho, son de huerta, todo eso, tamales de rancho. Fíjense el mensaje tan importante que nos acaba de dar nuestra amiga, porque a veces consumimos demasiados productos, ¿verdad? Muy elaborados, muy procesados. No hay nada mejor que lo natural. Ahora sí que de la siembra aquí al mercado y de ahí a su casa para que consuma productos naturales. ¿Quieres despedirte con algo en tu lengua? Decirles, vengan pronto a la Huasteca Potosina. Adil chikte hermano epchal chikte na Tenec, huaute ino huar cosa chivan rancho chikpavan te huerta hil y chichica consumir y pataran café an sanak an papaya huaute y produciría. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí los esperamos todos, amigos, que vengan con nuestra amiga a consumir estos productos maravillosos. Bueno, pues aquí ya nos despedimos de Félix, mi amiga, con la frase de Agnamalia, que significa Gracias. muchas gracias. Así es que muchas gracias a todos ustedes y vengan a consumir productos naturales que les ayudan en su cuerpo, en su vida. A comer, esto es lo que necesitamos comer. Y bueno, también acá tenemos los tamalitos, que son deliciosos, el tamalito típico de aquí de nuestra Huasteca Potosina. Aquí es donde
Félix los hace, los promociona, los vende y todo el mundo viene a comprar de esos deliciosos tamales. Están bien calientitos. Así es que bueno, pues aquí los esperamos. Les mando un... ¡Ay! El famoso zacahuil, miren nada más. El zacahuil envuelto en hojas de plátano con su cuchara típica. Y ahí lo podemos ver, el zacahuil, ¿sí? Es un tamal, como dicen, grandote, pero lleva más trabajo que un tamal grandote. Así es que usted lo puede saborear con cebollita, con limón, con lo que quiera y un café delicioso, bien caliente. Así es que de la olla, así es que los esperamos y aquí los vamos a recibir con mucho gusto, con los brazos abiertos, y yo me despido. Hasta la próxima. Gracias. Bienvenidos a huasteca.com.mx, el portal de turismo, cultura, fotografía. Aquí podrás encontrar y reservar hospedaje con tarifas especiales, excursiones, safari fotográfico, espectaculares rutas de cuevas, ríos y cascadas, emocionantes actividades como tirolesa, rappel y rafting. Si quieres hacer turismo escolar, familiar, etnográfico y de investigación, con nosotros también lo podrás encontrar. Contamos con guías expertos en cada actividad para que aproveches al máximo tu visita a la Huasteca.